¿Cómo hacer que Dios me hable durante el sueño? ¿Sabías que puedes orarle mientras duermes? Mis queridos hermanos, qué alegría hoy traerles este nuevo video. Sé que va a ser de gran bendición y sobre todo que vamos a desarrollar estas dos preguntas que sé que te inquietan. Dos preguntas que sé que nos van a enseñar muchas, pero muchas cosas y que a veces desperdiciamos bendiciones por no tener el conocimiento pleno de las cosas. Entonces nacen estas preguntas. ¿Cómo hacer que Dios me hable durante el sueño? Eso es una inquietud que muchos tenemos. ¿Dios me puede hablar durante el sueño? Claro que sí. Y lo vamos a ver de qué forma, cómo y cómo llegar a esto. Cómo llegar a que Dios me hable durante el sueño. ¿Sabías que puedes orarle mientras duermes? ¿Algún día habías pensado en eso? ¿Sabes que tú mientras duermes puedes orarle a Dios? Y quizás no lo sabías. Y te vas a dar cuenta cómo hacerlo. Y en medio del sueño, donde Dios nos habla, que muchas veces nos habla a través de los sueños, no sabemos el discernimiento, si es de Dios, si es del demonio, si es de mi mente. Y muchas personas se preguntan y inclusive algunas llegan a tener momentos de ansiedad, momentos de depresión porque tuvieron un sueño trágico, un sueño difícil y piensan que eso les va a suceder. Entonces, ¿cómo discernir también estos sueños? Es importante. Por eso, quédate hasta el final de este video. Vamos a desarrollar esto. Aprende a desarrollar, a discernir los sueños. Aprende cómo Dios te habla mientras duerme. Y también aprendes si Dios te habla o no mientras estás durmiendo. Esas son tres preguntas que hoy vamos a desarrollar y espero que sea de gran bendición. Si hay algo de lo que hay que estar realmente seguros, es de que Dios es el gran guardián que no duerme y nunca descansa, ni de noche ni de día. Es decir, que en todo momento está vigilando a su rebaño. Dios no duerme, Dios no descansa, eso nos lo dice la palabra de Dios. Muchas personas se preguntan, ¿será entonces que se puede orar mientras duermo? Es una gran pregunta. Alguien decía, es que él está orando y se duerme. Es que esta persona empieza a hacer el rosario y se duerme. Espérate, vamos a continuar con el video y te vas a dar cuenta lo último. Vas a entender todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, a esta pregunta, ¿será entonces que se puede orar mientras duermo? Es otra pregunta buena. ¿Será que mientras duermo yo puedo estar orando? Pues claro que sí se puede. Cuando en la noche decidimos acostarnos para descansar y antes oramos y entregamos todo en las manos de Dios, le entregamos nuestros problemas y le entregamos toda nuestra noche mientras dormimos. Pues entonces nuestro sueño se convertirá en oración y cada palpitar de nuestro corazón y cada respiración será entonces una alabanza y una acción de gracias para Él. Pero hay algo más profundo en esto. Quiero que mires y te vayas enterando de todo lo que quizás no conocías. Esto es algo que nos lo dice la Biblia y también muchos santos de nuestra iglesia, y sucede muy a pesar de que nuestra voluntad no esté actuando durante el sueño, porque el Espíritu Santo actúa sobre el alma activa y el alma siempre está despierta. Es nuestro cuerpo material el único que descansa. Nuestro cuerpo material físico es el único que descansa, pero el alma siempre está despierta. Recordemos en 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 11, en donde nos muestra cómo Samuel al estar dormido, Dios le llama 3 veces y éste se levanta y le contesta, habla Señor que tu siervo escucha. Aquí nos damos cuenta que mientras dormimos, Dios puede hablarnos, que nuestra alma está despierta y está atenta. Mire, esto es importantísimo. Aquí nos muestra la palabra, mientras Samuel dormía, Dios le habló a Samuel, lo llamaba Samuel, Samuel. Y Samuel le responde, habla Señor que tu siervo escucha. Esto quiere decir que mientras dormimos, Dios nos puede hablar. Recuerde que una de las formas de hablarnos el Señor es a través de los sueños. Monseñor Alfonso Uribe decía cómo discernir que un sueño es de Dios.
alguien me preguntaba, hermano, ¿usted sabe discernir sueños? Pues a veces Dios da la luz, Dios da las guías, pero les voy a dar puntos concretos para que aprendamos a discernir si un sueño es de Dios, es del enemigo o es tuyo. He hablado con personas que me cuentan sus sueños y tienen miedo. Ay, hermano, anoche soñé que yo me caía y que me partía la columna y tengo miedo, ¿será que eso me va a pasar? Y me ha tocado decirle a esas personas, a ver, acuérdate si el día de ayer o antier o días pasados estuviste hablando de accidentes con alguna persona en el día, estuviste hablando de accidentes, de caídas, y dime, y empiezan a recordar y de repente muchas personas me dicen, sí, hermano, es que ayer estuve hablando que mi tía se cayó y mi papá también, en fin. Y me ha tocado decirle, el inconsciente graba lo que tú hablas en el día y en la noche lo puedes soñar. Yo no sé si a ti te ha pasado que hablas, por ejemplo, de comidas y en la noche sales comiendo toda la noche, estás comiendo toda la noche. Eso es uno. Entonces, cuando sucede eso, siempre recuerda que hablaste el día anterior, que hablaste en días pasados, si tiene que ver algo con el inconsciente y te está recordando eso que hablaste. Entonces, el primer discernimiento, ahí tienes que descartar. Descartas inmediatamente lo que tú crees que es malo. Simplemente hablaste de algo negativo o de algo rico y lo soñaste en la noche. Segundo, a través te puede hablar el enemigo. Recuerdo cuando yo empezaba este caminar, iba a acompañar a un sacerdote a exorcismos, a hacer exorcismos, y lo acompañaba, y cuando estaba durmiendo, yo sentía que me estaban arrancando, jalando de mi cama, y era algo terrible, y yo peleaba con eso, pero yo estaba entre dormido y consciente a la vez. Y despertaba en ese momento, mi corazón quería salir de mi pecho y sudando frío y súper asustado. En ese momento, como yo estaba empezando este caminar por allá en el año 97, 98, me fui donde mi director espiritual, el sacerdote con el que aprendí todo esto de exorcismos, y le comenté y me dice, hermano, como usted está iniciando este proceso de liberaciones y de ayudar a tanta gente, el enemigo, como usted ha estado en exorcismo, el enemigo te está atacando. ¿Por qué? Porque despiertas muy asustado. Es después de que tienes un día es después de los días que hemos estado en exorcismo. Siempre que iba a un exorcismo en la noche yo sufría eso. Entonces el enemigo te está atacando, no para hacerte daño, sino para meterte miedo y que tú abandones este caminar. Pero tienes que seguir adelante. Entonces yo le decía, padre, ¿y por qué usted me dice eso? Claro, porque mira, el temor, ¿ya? El miedo, el ataque te está jalando, te quiere sacar. Ese jalar que está indicando que te quiere sacar, que te quiere fuera de este caminar del Señor. Entonces, cuando usted empieza a servirle al Señor, el enemigo siempre va a entrar por ahí para que usted desfallezca y abandone este caminar tan hermoso. Y el tercero, como saber que es de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo sabemos que un sueño es de Dios? Mucho cuidado con esas personas que creen en agüero. Soñé que se caía un diente, un muerto. Soñé con matrimonio. Eso quiere decir que yo no sé qué. Soñé que el vaso estaba así. Eso quiere decir yo no sé qué. Esas son personas supersticiosas, personas que aún no confían en Dios. Los únicos sueños que tú y yo debemos creer son los sueños que Dios nos da. ¿Cómo discernirlos? Muy fácil, muy fácil. Decía el padre Monseñor Alfonso Uribe, un gran exorcista, un gran hombre de Dios que hoy está en la presencia del Señor. Él nos enseñaba cómo saber que un sueño es de Dios cuando es repetitivo, primero. Segundo, cuando es conforme a la palabra de Dios. Si ese sueño va de acuerdo a la palabra de Dios, es el segundo paso. Y tercero, que te trae paz. Si ese sueño no te trae paz, no es de Dios. Si ese sueño no va conforme a la palabra, no es de Dios. Entonces, y si no se repite, el sueño tiene que ser repetitivo. Hoy lo soñaste, mañana vuelves y lo sueñas. Puede ser de una forma diferente, pero con el mismo mensaje.
pasado mañana vuelves y lo sueñas. Y eso te va dando una paz, te va dando una paz hermosa. Inclusive, tú le puedes orar a Dios de lo que estamos hablando, hacer una oración y en el sueño Dios te puede responder, te puede dar un texto bíblico, tú te levantas, vas, buscas ese texto y es la respuesta que necesitaba. En el sueño Dios te puede decir a través de un sueño qué tienes que hacer con esa dificultad que tienes. En el sueño Dios te puede decir qué camino tomar, qué hacer con esa dificultad, con ese problema en la familia, con ese problema en tu trabajo. Pero, ¿cómo nos habla entonces Dios? Espera, que no es yo voy a acostarme y ya Dios me va a hablar, porque si te acuestas así como así, el que te puede hablar es el demonio o te puede hablar tu mente. Entonces, déjame terminar y vamos a ver qué debo hacer para que Dios me hable mientras duermo. Otro ejemplo claro es el de José, a quien Dios le habla en sus sueños y vemos cuando le habla un ángel y le dice que no tema tomar a María por esposa, porque a quien lleva en su vientre era hijo de Dios. Eso está en Mateo 1:20. Luego nuevamente le habla para decirle que tome a María y a su hijo y huyan a Egipto. Ahí está en Mateo 2:13. Y una vez más le habla en sueños y le dice que Herodes ya había muerto y podía regresar a Israel, en donde ya se estableció en Nazaret con su familia. Mire qué bonito. ¿Qué está haciendo ahí? A través del sueño, Dios está guiando a Josué. Entonces, a través de un sueño, Dios nos da claridad en muchos problemas. Dios nos va a dar respuestas. A veces decimos, Dios no me habla, es que Dios no me ama. No, vamos a aprender cómo nos habla Dios en los sueños y cómo discernir estos sueños, que ya le di algunos puntos, ¿cierto? Otras citas bíblicas que nos confirman el hablar de Dios a los hombres durante el sueño es el Salmos 16, versículo 7, que dice: bendigo al Señor que me aconseja. Aún de noche instruye mi conciencia. Oiga, qué bonito. A muchos profetas también Dios les habla mediante el sueño. En Números 12, versículo 6 dice: les dijo, escuchen mis palabras. Cuando entre ustedes hay un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. Todas estas citas de la palabra de Dios afirman que Dios sí puede hablarles a sus hijos mediante el sueño. Pero con esto no quiero decir que todo sueño viene de Dios, porque para esto hay que estar muy seguros y nuestra alma debe estar bien despierta y no adormecida por muchas cosas que quizás hacemos. Muchas personas se la pasan haciendo cosas no agradables a Dios y tienen sueños que aseguran ser señales divinas y no es así, porque nunca se acuerdan de Dios y por el contrario se la pasan haciendo prácticas que no son de Dios. Entonces no podemos decir que ese sueño sea inspirado por él. Si usted no lleva una vida coherente a Dios, esos sueños que está teniendo no vienen de Dios. Acuérdese que José era un hombre de Dios, un hombre obediente. Entonces, el primer paso que debemos hoy recapacitar, hacer un pare, estoy viviendo a la manera de Cristo y así Dios te va a hablar. Entonces muchos se alegran, Dios me habló, pero el día anterior estuvieron en brujería. Imagínense que una vez un hombre me dijo: hermano, tuve un sueño que yo era feliz con una mujer. Y le dije: ay, cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo tengo mi esposa, pero tengo un amante. Y Dios me habló en el sueño queriéndome decir que tenía que dejar a mi esposa para irme con la amante. Y yo le dije: no, pues ese Dios yo no lo conozco. De pronto el que te habló fue el demonio vestido de Dios. Pero Dios nunca te va a hablar a decir que dejes la bendición para irte al pecado, para irte a la condenación. El único que te lleva a eso es el demonio. Eso es como cuando un hermano esperado me dice: hermano, yo era católico, pero un día Dios en un sueño me habló, se me apareció el Espíritu Santo en el sueño y me dijo que me tenía que ir de la iglesia católica. Yo le digo: búsquele los cachos a ese espíritu, porque el Espíritu de Dios no divide. El Espíritu de Dios no te lleva a otro lugar fuera de lo que Él fundó. Y si Él fundó la iglesia, pues te mantiene acá. Ese no es el Espíritu de Dios. Es que en un sueño Dios me dijo que dejara a mi esposa y a mis hijos. Yo no, ese no es el Dios que yo conozco.
todo lo que te diga el Señor y saber que viene de Dios, recuerda, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Él, entonces es algo demoníaco o de tu mente, Entonces, para que Dios pueda hablarnos mientras dormimos, hay que tener varios puntos a favor. Vamos a ver cuáles son esos puntos. Hermano, entonces, ¿cómo me habla Dios? Son 3 puntos. Vamos a mirarlos y nos vamos a dar cuenta que son fáciles y así Dios nos puede hablar y vamos a tener el discernimiento de mucho para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Primero que todo, es tener una vida de acuerdo a los mandatos de Dios, siendo testimonio y haciendo su voluntad. Eso no puede faltar. Ay, hermano, es que ahora tengo que convertirme. Ay, hermano, es que ahora tengo que orar. Pues Dios lo exige. ¿Quién pelea contra Dios? Lo segundo es orar siempre y principalmente antes de dormir. Si usted llega y se acuesta directo y no ora, no dice Señor, y usted no dice Señor, gracias por este momento, pues por este día, gracias por todas las bendiciones. Si usted se acuesta como un animalito, pues Dios no te va a hablar. Y tercero, es hacer un examen de conciencia diario antes de acostarnos, teniendo en cuenta que debemos reparar siempre el daño hecho con nuestras malas obras o con nuestras palabras, y si son graves, debemos confesarlas luego y proponernos entonces a mejorar, a hacer examen de conciencia. ¿Qué hice malo hoy? Y Señor, te pido perdón por esto malo que hice todos los días antes de acostarnos, y así Dios va a hablar a tu vida. Entonces, así seguiremos en oración mientras dormimos, aunque ni cuenta nos demos y Dios podrá hablarnos. Cuando haces esto, dormido podrás estar en oración. Mientras duermes, mientras que descansas, tu alma está en conexión con Dios y ahí es donde te va a hablar a través de los sueños. Mis hermanos, espero que este video sea de bendición. Compártelo con muchas más personas. Si no, dale un like, déjame un comentario. Y si no te has suscrito al canal de Sagrario de Amor, te pido en este momento que active la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí.